Bueno, jóvenes, este es el video número 3 de la clase del domingo 31 de enero de 2021 de Derecho Agrario, y es la cuarta semana del módulo de esta materia. Continuamos con la reforma del 2013 del presidente Peña Nieto. Bueno, veíamos que cómo se estaban disfrazando las concesiones a través de lo que eran los contratos, como les acabo de mencionar, con lo que les acabo de leer. Y también decía, corresponde exclusivamente a la nación la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica. En estas actividades no se otorgarán concesiones sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica. Ya se empezaban a involucrar a los particulares, como yo les decía, quizás no tenemos quizá ni la infraestructura ni la capacitación para poder llevar a cabo todas estas tareas en cuanto a lo que respecta a lo que es la industria eléctrica. Tratándose, por ejemplo, del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos en el subsuelo, la propiedad de la nación es inalienable, imprescriptible y no se otorgarán concesiones con el propósito de obtener ingresos para el Estado que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la nación. Esta llevará a cabo las actividades de exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o a través de contratos con estas o con particulares en los términos de la ley reglamentaria. Para cumplir con el objeto de dichas asignaciones o contratos, las empresas productivas del Estado podrán contratar con particulares. En cualquier caso, los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la nación y así deberá afirmarse en las asignaciones o contratos. O sea, sí van a hacer sus contratos, no son concesiones, no las pueden dar según la Constitución, pero que sí pueden hacer contratos, pero que en los contratos diga que ese recurso, en este caso el petróleo, es un recurso de la nación y que así debe decir en ¿cómo se llama? En el contrato respectivo. Bueno, esto fue lo que fueron las 16 reformas constitucionales al artículo 27 en materia agraria y en materia también de la propiedad, porque estamos metiendo también los recursos como fue el agua, la electricidad, el petróleo. Bueno, estamos hablando del artículo 27. Esas son las reformas que han existido. Les pregunto a ustedes, Sergio, Jessica, Kenny, Linda, ¿hay alguna pregunta hasta aquí de estas 16 reformas al artículo 27 de la Constitución? Con confianza pueden preguntar. Sergio ya dijo que ninguna. Jessica, Sheila y Kenny. Ninguna, profe. Perfecto, perfecto. Estamos metiendo esta historia, como ustedes ven, para que pueda ubicarse en tiempo de lo que estamos platicando. Eso es muy bonita la historia. Vamos a pasar ahora a ver, también derivado de la reforma constitucional esta del 6 de enero, del Día de Reyes de 1992, cuál era la problemática agraria y la iniciativa de esta reforma constitucional. ¿Qué problemas eran los comunes en el campo y que dio origen a que se tuviera que hacer esta reforma constitucional? Tenemos que desde que se expidió la primera ley agraria, no se les olvide,
del país del 6 de enero de 1915, en plena revolución. 77 años después, para llevar a cabo esta reforma agraria del 92, en su aspecto de mayor efecto social, que fue el reparto masivo de la tierra, que es lo que era, lo que peleaba hasta Emiliano Zapata, el reparto justo y equitativo de la tierra, porque pues estaba en manos de unos cuantos. Ya vimos que hacendados, latifundiistas, y todas estas personas que tenían enormes extensiones de tierra, y siempre el más afectado era el pobre campesino. Bueno, sin embargo, sigue siendo motivo de enconadas discusiones el que la estructura actual de la tenencia de la tierra corresponda a la que solo concibieron los ideólogos, los revolucionarios y los que están plasmados en la Constitución. Se afirma que con dicha reforma del 92 se ha ido más allá de las demandas de los campesinos, con nacionalismos extremos, mediante la imposición mecanicista de instituciones prehispánicas, coloniales o de la época de la independencia. O sea, todas esas cuestiones como se tenía la tenencia de la tierra desde la época prehispánica y la colonia, bueno, ya quedó todo eso rebasado precisamente con esta reforma de 1992, el 6 de enero, donde, les repito, fue el parteaguas para que naciera lo que era el derecho agrario el antiguo, el derecho agrario revolucionario y el nuevo derecho agrario. Pero esto fue el parteaguas de esto. El reparto de la tierra, que es la parte fundamental del proceso agrario, generó en el año 1990 la siguiente estructura territorial del país. Habían terrenos ejidales y comunales en un 48%. De la pequeña propiedad, 38%. En terrenos nacionales, el 7%. Y zonas federales y urbanas, el 6%, según datos obtenidos de una revista que se llamaba Época, vamos a decir, de aquella época también, válgase la redundancia. Hemos hablado del 90, hace que 31 años. Bueno, hay un escritor, don Luis Pasos, no te habrán ustedes ya han oído hablar de él, cita fuentes oficiales de un total de 197.3 millones de hectáreas. De esas, el 48.2 son ejidos y comunidades, el 34.2 son de propiedad privada, el 1.7 son colonias y el 15.9% son terrenos de otras clases, según cómo estaba la tierra en aquel entonces. Bueno, y aunque la iniciativa del 92 desconoce el supuesto fracaso de la reforma agraria, señala que la realidad demográfica, económica y social del campo obliga a elaborar nuevas respuestas para lograr los mismos fines nacionalistas, por lo que resulta necesario capitalizar al campo, emprender acciones productivas y construir medios efectivos que protejan la propiedad comunitaria. Tenemos así que los lineamientos y modificaciones de esta iniciativa de 1992 son, primero, dar certidumbre jurídica en el campo. Parece que las prácticas eran, pues, los repartos que se hacían era de una manera práctica, populista, política, si lo vemos así, no jurídica. O sea, tú podías tener, como vimos, un certificado de inafectabilidad, te podían afectar. Ok, te puedes ir al amparo, que se instituyó en materia agraria desde 1947, pero tienes que tener ese documento para que puedas acreditar tu afectación, o sea, de que a ti te está afectando porque pues tienes tierras, por eso lo ibas a acreditar. Bueno, ya también se veía el fin ya de lo que es el reparto agrario y la justicia agraria. Después tenemos capitalizar al campo, meterle lana, invertir al campo, a la pequeña propiedad, y se crean nuevas formas de asociación en este rubro.
Y por último, proteger y fortalecer la vida individual y la comunidad. Bueno, pues vamos a ver a continuación algunos de los problemitas que ya existían en materia agraria. Tenemos el primero, lo que es el minifundismo. Ya habíamos estudiado lo que es el latifundismo, cuando alguien tiene o acapara enormes extensiones de tierra. Bueno, aquí el minifundismo es una anomalía del sistema agrario y surge como consecuencia de que una mayoría, bueno, la inmensa mayoría, vamos a decir, de los productores, los rurales, los ejidatarios o hasta también de los pequeños propietarios, ya sea con propiedad social, comunal o propiedad privada, poseían predios o parcelas cuyo su promedio de su superficie era inferior a 5 hectáreas. O sea, a eso se le conocía como minifundismo. Y el efecto negativo de esta forma de propiedad, del minifundismo, es la impossibilidad económica de la explotación que lleva al autoconsumo de lo que se produce y a veces ni siquiera eso. O sea, no le van a meter inversión a tampoco terreno, si lo ven así. Y por eso, pues esas tierras, lo que producía era para el autoconsumo de sus dueños o de ahí de la población. Bueno, otro aspecto problemático que podemos mencionar, tenemos la inseguridad jurídica. Todavía no estaba plenamente, o sea, tú podías tener una pedazo de tierra, pero sin ningún documento, pues sabiendo que te lo pueden quitar, bueno, ¿cómo le vas a invertir? La falta de inversión en el campo se han debido, por un lado, a su imposterabilidad. Y esto por el incremento de los costos de explotación y por el otro lado al riesgo que no compensaba los beneficios. Le vas a invertir pero no le vas a ganar. Entonces, ¿qué negocio así estoy haciendo? Por eso no le quieren meter dinero. Pero bueno, la inseguridad jurídica sobre la tenencia de la tierra impedía que los propietarios asumiesen el riesgo de la inversión por no contar con garantías sobre la integridad de su derecho de propiedad. No había un documento que podría amparar al 100% su propiedad, ya que el reparto agrario implicaba la posibilidad de afectaciones. Entonces tú vas a tener un terreno, no tienes certeza con el papelito que tienes de que no te van a afectar, y aún teniendo lo que podían afectar, pues bueno, ¿cómo le quieres invertir? Entonces los propietarios, los que tenían el dinero, podían invertirle a sus terrenos con el consabido riesgo de que esto afectara. Les acabo de decir. Después tenemos el aspecto de la desigualdad del trato social. Desigualdad que se daba, pero en el trato oficial de las autoridades. Era un trato desigual que se daba a las personas involucradas en la cuestión agraria. El Estado creó y sostuvo una enorme infraestructura de instituciones, organismos, dependencias y empresas paraestatales que tienen como objeto sostener la estructura de la propiedad social, ejidos y comunidades. Sin embargo, este enorme aparato administrativo se ha convertido en una carga que perjudica tanto a la iniciativa de los campesinos como al mismo erario público, por lo que hay que pagar. Por su parte, los apoyos a la propiedad privada, tales como ciertas asesorías técnicas limitadas, no han sido de todo significativos, por lo que el propietario se vio obligado a arriesgarlo todo el propietario, para poder incrementar su productividad, en tanto que el ejidatario y el comunero prácticamente no arriesgaban nada, ni siquiera su tierra y mucho menos el crédito. Esto era, como se puede ir dando cuenta ustedes, el trato oficial, pero desigual. Bueno, otro de los problemas que hay, que se los había mencionado en una clase anterior, puede que les sugerí incluso que vieran la película del Mil Usos.
de Héctor Suárez, como un campesino se va a vivir a la urbe, al DF, actualmente Ciudad de México, en busca de mejores oportunidades. Pues porque en su pueblo pues ya no había pues, nada en qué trabajar. Y llega y es una odisea todo lo que tiene que pasar en la Ciudad de México, y más que una persona ignorante, o sea, no tenía estudios, y, y ese es el aspecto quizás hasta chusco que le da Héctor Suárez a esta problemática, que es la migración del campo. Por eso, la gente que viene se van formando lo que llaman los cinturones de miseria en las ciudades, porque pues piensan que en la ciudad va a haber trabajo para todos, y no es así. Ya vieron ustedes que con lo de la pandemia, en el aspecto económico que nos ha golpeado muchísimo, pueden ustedes notar que la actividad informal está arriba del 80%. O sea, si la gente se autoemplea y por eso tiene que salir a trabajar. Bueno, ahora, con el caso de los contagios, digo, puedes irte a trabajar, pero si tú te cuidas, pues es lógico que el riesgo es menor. Pero si no te cuidas, piensas que no ha pasado nada, pues estás cubriendo tú el riesgo tanto tú como los demás. Por eso es muy importante que de todos y cada uno de nosotros cumpla con las medidas de sanidad que están implementadas desde la OMS hasta nuestra autoridad municipal. Sobre todo el cubrebocas, la sana distancia, nada de fiestas, nada de festejos. Ya habrá tiempo de festejar, pero primero hay que vivir. Si ya no tienes vida, ¿qué vas a festejar? Por cuidar tu salud para que tengas vida, y ya cuando nos estemos, como dicen, aclimatando o adaptando a este cambio, pero ya sepamos pues cómo cuidar nuestra salud de un modo, digo, un poco más confiable, no solo con el cubrebocas, con una vacuna, lo que sea efectivo. Te vacunan, no tienes que esperar a la segunda dosis, y en ese inter te puedes infectar. Entonces, mejor seguirse cuidando, y todavía que tengas la vacuna, pues todavía no hay un 100% que diga, bueno, yo ya me vacuné y no me pasa nada. No, esto todavía empieza. Este año yo quiero pensar que a pesar que hubo, no rebrote, aquí en México hubo repunte, porque nunca se curva. Hubo y todo esto que está pasando, ¿cómo es posible que casi 1.700, 1.800, casi 2.000 muertos diarios? Pero todo esto comentan que viene de las fiestas navideñas. Y qué triste es de que voy a festejar, te puedes morir, puedes infectar a alguien, lo puedes llevar también a la tumba. Digo, para que después estés viendo cómo conseguir un tanque de oxígeno, una cama, que te puedas morir, o sea, ¿por qué la necesidad de llegar hasta eso? Hay gente que ya le perdió miedo a eso, pero no todos somos iguales. El instinto de autoconservación humana es incluso jóvenes hasta egoísta. No te tienes que cuidar, no, yo me tengo que cuidar, o sea, piensas tú primero en ti, en tu sobrevivencia, y en la de otros. Pues bueno, cuídate, porque si tú te cuidas, estás cuidando a otros, no estás regando el virus. Lo que está pasando es que todos están creyendo, tú vas a mi familia, bueno, mis papás no salen, ellos no pueden estar infectados. Mira, ahí trajo mi primo a mi abuelita. Mi abuelita está encerrada tampoco, pero no sabes que los primos que entran y salen, los que ya, alguien está llevando el virus. Y cuando ven, todos caen, como si fuera una pirinola en la vida. Todos ponen, siempre dicen la carita de que todos tienen que pagar, todos caen.
Entonces, ¿para qué llegar hasta eso si sabes lo que puede pasar? Entonces estamos incurriendo en una necedad que nos esté pasando esto. Y echarle la culpa al gobierno y todo, bueno, si políticamente no ha habido un manejo adecuado, bueno, tú ya sabes cómo te puedes cuidar para que esto no esté pasando. Vamos a poner de nuestra parte, jóvenes, y a seguir adelante. Bueno, ya vimos otro de los problemas que es la migración del campo. Vamos a ver ahora otro problema legal, que son las prácticas ilegales. Ampliamente conocida y reconocida fue la frecuente práctica del rentismo de parcelas y ejidos. La venta de lo que eran los derechos agrarios, el parcelamiento ilegal y el usufructo de las unidades de explotación por medio de terceros. Prácticas proscritas por el derecho agrario anterior a la reforma de 1992. La violación a la Constitución y a la Ley Federal de la Reforma Agraria constituía la práctica cotidiana en ejidos y en comunidades, lo cual generaba el caos jurídico y por ende la inseguridad jurídica en la tenencia de la tierra de carácter social. Bueno, esto eran las prácticas ilegales, pero bueno, lo realiza por la cuestión de que no genera dinero mala vida. Después hay otro que eran los intentos para reorientar la solución a esta problemática. El malestar que se gestó en épocas anteriores se tradujo en diversos intentos para darle una nueva orientación al proceso de la reforma agraria, por lo cual se replantearon ciertos aspectos en la búsqueda de nuevas alternativas. Entre estos intentos podemos citar la Reforma Agraria Integral, la RAI, Reforma Agraria Integral, diseñada a inicios del sexenio de 1982 a 1988, en la época de don Miguel Alemán, de don Miguel de la Madrid Hurtado, perdón, 1982-1988, Miguel de la Madrid Hurtado, que reconocía que era menester formular un replanteamiento conceptual de la reforma agraria que con una visión integral trascienda las fronteras del reparto agrario hacia el resto de los factores de la producción agropecuaria, como el agua, el crédito, la organización, etcétera, y promueva su debida distribución y articulación en el proceso de desarrollo nacional. Solo ello iba a permitir que el Estado tomara la decisión de fortalecer a los grandes grupos sociales cuyas conquistas son irreversibles, impulsar y fortalecer el desarrollo rural integral para combatir la marginación social en el campo, eliminando los desequilibrios sociales, sectoriales y geográficos que todavía presentan un cuadro injusto y de grandes desigualdades en las condiciones actuales de nuestra sociedad. Este fue, pues, los intentos con los cuales también se pretendió dar una solución a los problemas del campo. Después tenemos otro aspecto que es el proceso legislativo de aprobación. El proyecto original de reformas sufrió algunas modificaciones en el Congreso de la Unión, pero este finalmente lo aprobó y sometió al procedimiento constitucional de aceptación por las legislaturas, que es el procedimiento rígido que tiene nuestra Constitución para poderla modificar o reformar, que se necesitan las 2/3 partes del Congreso de la Unión y la mayoría de las legislaturas de los estados para que se pueda aprobar una reforma constitucional. Lo cual, una vez logrado por parte de las legislaturas, que sí hubo la mayoría, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, ese Día de Reyes que estamos viendo, 6 de enero de 1992, fecha que coincidía con el aniversario de la primera ley agraria, el 6 de enero de 1915 al 6 de enero de 1992. Entre las modificaciones sufridas por el proyecto original, se destaca de manera significativa la creación de un órgano para la procuración de la justicia agraria que se tradujo en la ley reglamentaria
bajo la configuración de la Procuraduría Agraria. Ya vimos en el antecedente de los tribunales agrarios ya la figura de la Procuraduría Agraria. Y tenemos el aspecto de la propiedad constitucional. La Constitución establece una estructura triangular de la propiedad de la tierra: propiedad pública, propiedad privada y propiedad social. Bueno, para efectos de nuestra clase, dejaremos a un lado el aspecto público, porque esto lo vimos en derecho administrativo 1 y 2. En cuanto a la segunda, al privado, solo nos va a interesar el carácter rústico social, y respecto a la propiedad social, estas son las que se encuentran normadas por el derecho agrario, o sea, por nuestra materia. Bueno, ¿qué significa el término? No pierdan de vista lo que es la propiedad originaria de la nación. No pierdan de vista cómo todo lo que tenemos en México viene de la conquista de las culturas que había en aquel entonces, y así se hicieron los españoles de tierras. Y esas tierras pues son las que se nos quedaron con la independencia, y de la independencia ha tenido que haber una regulación agraria para poder dar primero un justo reparto agrario, y segundo la certeza jurídica, o sea, papelito habla. Este tipo de propiedad que van a ver ustedes, que es la originaria de la nación, es la ratificación constitucional del principio tomado de la independencia de México, mediante el cual la nación, representada por el Estado, se subrogó, o sea, adquirió los derechos de la corona española sobre el territorio que tenía de la Nueva España. O sea, todos esos derechos que tenía la Nueva España, con la independencia del Estado mexicano, se nos subrogó. O sea, no se van a llevar a ningún lado las tierras. Las tierras se quedan en México, pero van a ser ahora de los mexicanos, ya nada que ver con la corona española. Ello le permitió no solo administrar las tierras que, aunque no hubiesen salido de su dominio directo, sino incluso proseguir su transmisión a los particulares respecto de aquellas que aún todavía no se hubieran enajenado. Así como también podían otorgar el reconocimiento a la propiedad que ya se hubiese transmitido, siempre y cuando ésta se haya llevado a través de la legalidad. Pero había que estar manteniendo una regulación especial en cuanto al ejercicio del derecho de la propiedad, ya que por el hecho de su transmisión no se ha perdido el dominio eminente y superior que le corresponde a la sociedad. Bueno, sin embargo, el régimen patrimonial del Estado se rige por la Ley General de Bienes Nacionales, que divide el patrimonio nacional en bienes del dominio público y bienes del dominio privado. Entre los primeros podemos mencionar los terrenos baldíos y los demás inmuebles declarados inalienables e imprescriptibles por la ley. Esto es respecto a la Ley General de Bienes Nacionales. Y en lo que respecta a la propiedad privada, como una consecuencia del principio de la propiedad originaria de la nación, esta reconoce también la transmisión del dominio a los particulares realizados antes de la vigencia de la Constitución y la capacidad para seguir haciéndolo a partir de su sanción. Se impone a la propiedad privada, que se va a imponer una función social, la sujeción a modalidades que dicte el interés público, la supresión del concepto romano de jus abutendi, que vieron ustedes cuando estudiaron Derecho Romano 1, en su sentido de abuso, reduciéndolo al de solamente mera disposición. Teníamos también la sujeción a la expropiación por causa de utilidad pública y mediante su correspondiente indemnización. Las limitaciones de los extranjeros a la propiedad inmueble, tanto de la zona prohibida
como a la que no lo está, y en ella la sujeción de la que vieron el derecho internacional público, es la cláusula Calvo. Tenemos finalmente la regulación de la propiedad privada urbana mediante provisiones, usos, reservas y destinos. La propiedad privada tiene una función social que se encuentra regulada por el derecho que tiene la nación de imponerle las modalidades que dicte el interés público y de regular el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación. El párrafo primero del artículo 27 dice: la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponden originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo así lo que conocemos, y les estoy explicando, de la propiedad privada. Ello quiere decir que se realiza una aplicación retroactiva del precepto para reconocer la propiedad existente antes de la vigencia del artículo constitucional, al amparo, pues, de otras legislaciones. Y mediante su desincorporación de la propiedad nacional, legitimando así a los medios y títulos mediante los que se hubiere hecho dicha transmisión. Reconoce la transmisión incluso antes de esta reforma de la propiedad. Vamos a ver la propiedad de los recursos. Además, también reconoce la facultad que tiene la nación para seguir transmitiendo tierras con fundamento también y lógicamente en la misma Constitución. ¿Y qué debemos de entender por la palabra que vimos por modalidades del interés público? Debemos de entender el modo de ser o de manifestarse del derecho de propiedad, ya ampliado o restringido, con cargas positivas o negativas, general o local, transitorio o permanente, pero siempre que se conserve el ejercicio del uso, disfrute y disposición por el titular, y en atención a una causa de utilidad pública. Y las modalidades más importantes de la propiedad privada son, por ejemplo, los límites de la extensión superficial, ciertos límites a la disponibilidad. O sea, su transmisión se puede efectuar en tanto no se creen esos dichosos minifundios que ya vimos anteriormente. 3. Los límites a la titularidad. Por ejemplo, si esta se adquiere mediante la violación a la ley de desamortización de don Ignacio Comonfort de 1856 que vimos en la clase pasada. Para la jurista Marta Chávez Padrón, el máximo ejemplo de modalidad es la expropiación, ya que opina que esta figura no distingue los atributos de la propiedad que vieron el derecho civil, sino que se sustituye un bien por otro. En razón de un interés jurídico, se cambia la propiedad por la indemnización. Bueno, esto es la cuestión de lo que son las modalidades. Les voy a hacer un recordatorio que era jus abutendi, era un término en derecho civil y derecho romano. Es uno de los 3 subconjuntos principales en el conjunto de derechos que componen la propiedad, mejor traducido como el derecho de disponer, de disposición. Y la doctrina Calvo, que vieron en Derecho Internacional Público, es denominada así por su autor, Carlos Calvo, quien vivió de 1824 a 1906. Es una doctrina panamericana de derecho internacional que establece que los extranjeros deben realizar sus demandas, reclamaciones y quejas, pero sometiéndose a la jurisdicción de los tribunales locales, evitando recurrir a las presiones diplomáticas o intervenciones armadas de su propio Estado o gobierno. Esta doctrina ha sido recogida en varias constituciones latinoamericanas. Pueden ver una de estas causas donde, para evitar situaciones como la llamada Guerra de los Pasteles, que se dio ahí a finales de los 30, de 1830 y pico, porque
unos mexicanos, unos soldados mexicanos entraron a una pastelería francesa, comieron, no pagaron, y esto fue motivo de una queja internacional que hasta donde llegó. Pero más que nada esas quejas eran pretextos para que invadiera. Pero vean ustedes la guerra de los pasteles. Es muy, muy interesante en nuestra historia de México. Bueno, y de conformidad al artículo 27 constitucional, fracción primera, los extranjeros están impedidos para adquirir el dominio directo, o sea, comprar de manera directa tierras y aguas en una franja, jóvenes, de 100 kilómetros a lo largo de las fronteras y de 50 a lo largo de las playas. Solo se permite el uso y aprovechamiento de bienes inmuebles localizados dentro de esta zona restringida mediante la constitución de un contrato llamado fideicomiso, que también ya vieron en derecho civil. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Se está acabando el tercer video. Nos va a quedar en un poquito de tiempo para el cuarto video, para ir nada más puliendo los aspectos básicos. Kenny, compañía, ¿alguna pregunta? Sergio, ¿alguna pregunta? Ninguna, profe. Ahí estamos contestando. Bueno, la mayoría creo que está contestando en el chat. Ah, ok, bueno. No, profe. No quieren conectar su, ¿cómo se llama? Su micrófono. No se quieren escuchar un rato. Hay ruidos allá, bueno, okay. Es domingo. Bueno, entonces, pues continuamos, jóvenes. Ya estamos viendo, ya vimos la problemática y toda esta cuestión, cómo los extranjeros no pueden adquirir dentro de la franja restringida, pero sí puede haber un uso y aprovechamiento, pero mediante el contrato de fideicomiso. ¿Cuál es el fideicomiso? Está el fiduciario, que es una institución bancaria, financiera, está el fideicomitente, está ¿cómo se llama? Y es el que va a dar su propiedad. Yo puedo dar, por ejemplo, yo no se la puedo vender mi propiedad a un extranjero. Pero ¿qué puede pasar? Puede ser que yo a través de un fideicomiso pueda realizar la operación, pero la propiedad se la tengo que transmitir al banco. El banco que va a aparecer en el contrato. Entonces, el fideicomisario es el que va a ser el extranjero que va a recibir el uso y el aprovechamiento de dicha propiedad, pero no puede, y así si usted se puede la triangulación en el contrato en cuanto a la propiedad, la tiene el banco, mi propiedad, para garantía del extranjero. El extranjero, el comisario, es el que va a disfrutar el uso y disfrute de esa propiedad como es suya. Y bueno, a mí se me va a estar pagando como fideicomitente, porque yo estoy dando ese acuerdo que se tiene establecido para ello. Sí les invito a que vuelvan a echar una ojeadita a lo que es el contrato de fideicomiso, para que vean ustedes los alcances de esto. Bueno. Y la propiedad social, vamos a entender que la propiedad social es la que está constituida por los ejidos, las comunidades y los nuevos centros de población. Tenemos esas tres. Bueno, ¿y qué pasa con respecto al texto que no se reformó de ese decreto del 6 de enero de 1922? Bueno, eso lo vamos a ver para concluir nuestra clase, ahora que nos conectemos, porque sí tienen ustedes clase a partir de las 11 de la mañana, ¿verdad? Hoy domingo. A las 2, profe, la otra clase a las 2 de la tarde. Ah, bueno, entonces tenemos chance de hacer a las 2 de la tarde. Bueno, ok. Entonces, regresamos, ya está menos de un minuto, nos volvemos a conectar para el cuarto y último video, en los pocos minutos que nos quedan ya de la clase para que
ruina hoy domingo. Muchas gracias y aquí seguimos. Gracias a Dios.